Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes, eh, Agostina, que anda por ahí. Bien, antes de comenzar, primero que nada, pedirle disculpas por la clase que no pude estar. Estoy con una infección en los riñones y tenía que hacerme toda una clase de estudios para saber si me internaban o no. Por suerte no, hasta el momento nada, más que medicación. Estamos a la espera. En la semana que viene tengo que volver a hacerme los análisis y a ir a ver si la bacteria erradicó o no, a ver cómo seguimos. La semana que viene les voy a avisar en qué horario el día viernes nos vamos a encontrar para recuperar esa clase que no hemos tenido. Eh, ya la semana que viene les aviso bien el horario, está desocupado Meet y nos encontramos quien pueda, si no la clase igual va a quedar grabada, ¿sí? El día de hoy vamos a comenzar con lo que sería psicoanálisis infantil, ¿sí? El niño para el psicoanálisis, ¿sí? Toda la parte de el recorrido histórico que después, hola chicas, ahí también Alexandra que está y Sheila con el peque por ahí. Eh, Después, como le dije, les voy a pasar un pequeño resumen del niño para el psicoanálisis para que ustedes lo tengan y por ahí se guíen de ese resumen que es mucho más corto que lo que ustedes tienen en PDF. Entonces, vamos a comenzar desde los primeros escritos de Freud, ¿sí? Nosotros podemos eh, rastrear, podemos decir, todo su interés por los diferentes aspectos de la vida del niño, ¿sí? La sexualidad, sus fantasmas, cómo construye también todo su pasado, cómo se inicia el tema de la culpabilidad, de la angustia, de los conflictos que eso mismo va generando. Entonces, durante todo ese periodo, la observación del niño, sus actitudes, ante las figuras de autoridad, por ejemplo, Yo ante la tengo like. emergencia del tema de la sexualidad, o la Diana también que está por ahí, eh, lo investigaron, ¿sí? Y fue de muy interés por parte tanto de Freud como de todos sus colaboradores. Y ahí es donde tenemos nosotros a Max Graf, que él comenta el despertar sexual de su hijo. ¿Sí? ¿Él qué hace? Empieza a observarlo, ¿sí? Tanto a él como a la esposa, ¿sí? Y él qué convinió primero, que tenía que educar a su hijo, ¿sí? Bien, que era importantísimo el tema de mantener, como decía él, buenas costumbres, ¿sí? Después de 2 años de observar a su hijo, ¿sí? A este niño, empieza el niño a desarrollar una fobia, ¿sí? Y él comienza a aplicar en él, para su curación, el tema del psicoanálisis. Entonces, este padre, que era Max, con su hijo y su amigo, que era Freud, ¿sí? Son los encargados de aplicar el psicoanálisis, ¿sí? Al niño. Bien, Max no era médico, no tenía experiencia, pero, pero se interesó mucho por el tema de eh, el análisis infantil, que todavía no existían en esa época analistas infantiles, ¿sí? Él solamente, ¿qué hacía? Colaboraba con Freud. Bien, entonces podemos decir que con el hijo de Max Graf eh, se inició, ¿sí? El psicoanálisis, ¿sí? A ver, la cura en realidad, ¿sí? Se llevó a cabo con qué? Con el tema de la escucha atenta, la escucha activa del discurso que daba ese niño de 5 años, ¿sí? Por parte, en este caso, de su analista, que era su padre. Bien, que el padre que buscaba siempre, obviamente, una neutralidad lo mayor posible, porque era su hijo, ¿no? Siempre lo hacía bajo la supervisión de Freud, ¿sí? Entonces, el niño que comentaba acontecimientos cotidianos, los sueños, los recuerdos, ¿sí? ¿Y qué intentaba?
el tema de las asociaciones de las ideas para que ese niño, mejor dicho, pueda recordar lo olvidado, ¿sí? Pueda reconstruir, como decía él, todos esos fantasmas originarios, ¿sí? Para descubrir el tema de la fobia en este caso. ¿Ok? Entonces, ¿qué intentaban? Comprender el mundo interior de ese niño y sus conflictos. ¿Sí? Entonces, tenemos que el análisis de el pequeño Hans se puede considerar como el primer psicoanálisis de la historia. ¿Sí? Después tenemos a Greenberg, que él piensa que, eh, a ver, ¿cómo decir? Que no puede en realidad ser contextualizado, perdón, como análisis, ¿sí? En cualquier caso, él dice que el tratamiento que se aplicó por su padre al pequeño Hans dio resultados muy buenos, sí, pero Hans no fue el único niño que le aplicaron el tema del psicoanálisis. En realidad fueron muchísimos los discípulos de Freud que estudiaron y observaron a sus hijos, ¿sí? Y procedieron a psicoanalizarlos. Y ahí tenemos el caso de Jung, que analiza a su pequeña hija que se llamaba Agatha, ¿sí? Que tenía 4 añitos, ¿sí? ¿Y qué hizo Jung? Formó a varias mujeres para que puedan trabajar como analistas infantiles, ¿sí? Entre ellas, una de esas mujeres era la esposa. Bien, después se pelean con Freud en el año 1913, bueno, hay una disputa ahí, y todo lo que son los trabajos de Jung y sus colaboradores dejaron de ser considerados ajustados para el psicoanálisis, porque hubo ahí una disputa entre el padre del psicoanálisis, Freud, y algunos de sus discípulos. Después tenemos a Abraham, ¿sí? Que él inicia también el análisis de su hija que se llamaba Hilda. ¿Sí? Este análisis duró 2 meses, donde él hacía observaciones y hacía anotaciones. ¿Sí? También Abraham, perdón, tenía entre su clientela, por decirlo de una manera, adultos y niños. ¿Sí? Bien, él trataba de analizarlos y también tenía discípulos que realizaban algunas otras tareas. ¿Sí? Pero en realidad todo parte del interés de Freud que tenía en la observación también del juego de los niños, ¿sí? Porque él decía que el juego en los niños era el principio del placer, ¿sí? Entonces, ¿ahí qué hace Freud? Recoge eh, todas las observaciones de su nieto, ¿sí? Y revela esto de la importancia del juego en la búsqueda del placer, ¿sí? Y la defensa contra el displacer. Entonces, el juego aparece también como una técnica que, digamos, el ser humano utiliza para establecer una economía psíquica, ¿sí? Que va a corregir todo lo que serían las angustias. Bien, después tenemos la pionera del psicoanálisis infantil, que sin duda fue Hull Hellmuth, ¿sí? Que ella nació en el año 1871, pero lamentablemente fue silenciada, fue olvidada, ¿sí? Que ya vamos a hablar por qué fue olvidada o fue silenciada, como digo yo. Entonces, tenemos a Jung Hellmuth, que en el año 1974, ¿sí? Publicó uno de sus textos, uno de sus primeros textos, que hablaba sobre las técnicas del psicoanálisis infantil. Pero ¿por qué yo dije fue silenciada? ¿Cuáles fueron los motivos de ese silenciamiento? No solamente se debía ese silenciamiento a la resistencia general hacia lo que era el psicoanálisis infantil en ese momento, sino otros tipos de acontecimientos. Era una mujer que era realmente muy luchadora, muy estudiosa, ¿sí? Pudo doctorarse en lo que es la Universidad de Viena, ¿sí? Llevar el psicoanálisis largo e intensamente y ejercer tanto la labor que tenía ella como pedagoga como también analítica,
¿sí? Ella también observa a los niños, ¿sí? Al que más observó fue a su sobrino Rolf, ¿sí? Que era un muchacho, un adolescente conflictivo desde que era muy pequeño, ¿sí? Que había sido atendido por muchos analistas y en diferentes instituciones, ¿sí? Entonces, toda la actividad que hizo Helmut fue realmente notable. Ella participaba en todo lo que eran las actividades de Sociedad Psicoanalista vienesa, en los congresos, en publicaciones, en libros, ¿sí? Tenía unas obras muy, muy amplias. Bien, ella que desarrolla una teoría del psicoanálisis infantil según el cual el juego era uno de los medios que se empleaba para analizar, ¿sí? Pero, como les dije antes, el método que explica Kuhn-Helmut, perdón, contiene todo un método, toda una transferencia media negativa y positiva al mismo tiempo, también de resistencia, de problemas que los niños tienen con los padres, ¿sí? Y en relación a todo eso, ¿qué hace? Anuncia las dificultades que van a aparecer en el tratamiento y en las explicaciones que hay que ofrecer, ¿sí? Y también, ¿qué hace? Hace una comprensión, podemos decir, con la difícil tarea de ser padre, ¿sí? ¿Y qué incluye ella ahí? Que los padres también deben someterse a un análisis antes que el niño, ¿sí? Por eso muchas veces cuando uno tiene un hijo y debe enviarlo al psicólogo, por decirlo de una manera, la primera entrevista es con los padres, no es con el niño, ¿sí? Viene de aquí, ¿bien? Como le dije antes, ¿qué pasó con esta mujer? Su, su, su labor, por decirlo de una manera, fue truncada por su muerte. ¿Y saben quién? ¿A manos de quién murió Helmut? De su sobrino Rolf, ¿sí? Cuando, presuntamente, ¿no? Intentaba robarle todas sus obras, ¿sí? Y fue en esa época un objeto de escándalo en el psicoanálisis, ¿sí? Entonces, eh, fue prácticamente como decir olvidada esta gran mujer, ¿sí? Después tenemos a Ana Freud, ¿sí? Que fue formada, fue analizada también por su padre, ¿sí? Que también inicia su labor como psicoanalista, ¿bien? Pero ella lo hizo desde una base más pedagógica, ¿sí? Fruto de que ella era maestra y ejercía la profesión en lo que sería el magisterio, ¿sí? Entonces Ana Freud se convierte también oficialmente en psicoanalista infantil. Y a lo largo de los años, Ana se interesó por el papel de los padres y de los educadores en la formación del niño, ¿sí? Muchas veces con actitudes inadecuadas, ¿sí? Entonces, funda ella varias escuelas para niños abandonados o para niños perturbados. Entonces, ella contribuyó también a crear lo que fue luego una psicología psicoanalista infantil, ¿sí? Y ella interpretó dos tipos en realidad de datos. Uno, la observación directa, ¿sí? Y los medios técnicos para analizar, en este caso, por ejemplo, el análisis de los sueños, las ensonaciones, todo lo que sería el análisis de los dibujos, ¿sí? Bien, que el niño ahí vuelca tanto las situaciones placenteras como las situaciones dolorosas, ¿sí? Que muchas veces se elaboran mediante los sueños, ¿sí? Después tenemos a Klein, que él se había psicoanalizado en su momento por Abraham y también por Fenetsky,
que tenían puesta toda su esperanza también en lo que es el psicoanálisis infantil y supieron ver en el psicoanálisis infantil las habilidades para entender y para poder observar a los niños. ¿Sí? Entonces, Klein, que fue analizado, como les dije antes, en su momento por Abrani y Ferenczi, él era médico, ¿sí? Eh, entonces, profundizó más allá todo lo que es el análisis, ¿sí? Ella tuvo a su tercer hijo, que se llamaba Erich, o Eric, mejor dicho, que fue su primer paciente, ¿sí? Que era un niño de solamente 2 o 3 años, eh, que había dejado mucho, había dejado atrás todo lo importante de su desarrollo y la formación en toda su estructura psíquica. Como les dije antes, la mayoría primero comenzaba analizando a sus hijos o, bueno, en el caso de Helmut, a su sobrino, las personas más cercanas. ¿Sí? Bien. Después tenemos a Winnicott, que él también se interesó mucho y le dedicó mucha más atención a lo que es el desarrollo del ser humano, ¿sí? Eh, y todo lo que era la teoría en ese momento de los instintos. Entonces, ¿él qué hizo? Introdujo nuevas ideas sobre la agresividad, ¿sí? Eh, a ver, en cuanto también a lo que son las técnicas del análisis de niños, eh, él entraba en contacto con ellos, ¿sí? En una forma de juego, ¿no? ¿Sí? Donde le permitía a él observar la creatividad, la ternura, ¿sí? Y acababa siéndose amigo, podemos decir, de estos pequeños pacientes, ¿sí? Después tenemos a Joseph, tenemos a Maltres, que también hicieron aportes a lo que es el análisis, pero acá el análisis del autismo infantil. Y tenemos también a Vic, ¿sí? Esther Vic, ¿bien? Que ella, ¿cómo decir? Dio como concepto el objeto de piel como contenedor de las angustias infantiles psicóticas, ¿sí? Hablamos de contacto. Bien, ella que observaba la observación de los lactantes, ¿sí? Y la renovación de la importancia de los factores del mundo externo con el desarrollo de ese niño. Entonces ella observaba todo lo que son los patrones de conductas, ¿sí? Sobre ese modelo de vínculo materno-infantil que es sumamente poderoso. Bien, después tenemos a Eugenia Sokelnik, que ella se analiza con Freud, ¿sí? Se analiza durante un tiempo también con Ferenczi, que ella falleció en el año 1934, después de una gran depresión y a ver, ¿por qué le surge la depresión? Porque la apartan de lo que era la docencia que ella daba, eh, que ella en el año 1920 publica un artículo que se llama Análisis de un caso de neurosis obsesiva infantil, eh, donde, que en realidad fue uno de los primeros, vamos a decirlo así, análisis publicados, que es un caso de fobia al contacto con rituales bastante severos. Entonces también hizo aportes a lo que es el psicoanálisis infantil, ¿sí? Después tenemos a Sophie Morgenstern, que en el año 1937, perdón, publica lo que es el psicoanálisis infantil, ¿sí? Que también fue reconocida como una de las pioneras en el análisis infantil y en la utilización también de técnicas particulares como era el dibujo, ¿sí? Que hoy en día todavía se sigue utilizando, ¿sí? Ella se suicidó
esta mujer, Sophie. ¿Sí? Se suicidó al día siguiente de la entrada de los alemanes al país. ¿Sí? Pero ella, ¿qué pensaba? Que no solo se debe aplicar el psicoanálisis a los niños neuróticos. Ella piensa también, como lo hacía Ana Freud, que el inconsciente en los niños es más próximo y actual. ¿Sí? Y que el camino para llegar a los orígenes, ¿sí?, de ese análisis es menos complicado de lo que parece. Y que el juego o el rol de los padres es importantísimo en ese trabajo con los niños. Ella utilizaba, además del dibujo, el juego y también utilizaba el sueño o los sueños. ¿Sí? Después tenemos a Rampert, que propone una nueva técnica, que era el tema del teatro con títeres, ¿sí?, con personajes típicos, mamá, papá, doctor, médico, no sé, jardinero, tía, tío, ¿sí? Ella, ¿qué hacía? Realizaba trajes, por decirlo de una manera, para representar a la policía, al papá, al diablo, al médico, etcétera. ¿Sí? Y hacia el niño evidencia conflictos y situaciones que difícilmente podría expresarla hablando. Y también decía que permitía que satisfaga todas esas fantasías sádicas y masoquistas. Pero, ¿qué pasó con esta técnica? Es un método que no era válido para niños, por ejemplo, inhibidos, ni para niños muy pequeñitos, porque todavía no diferenciaban, ¿sí? Y además de todo eso, esos personajes eran claramente sustituidos por los padres reales. ¿Sí? Entonces, ¿qué pone? Pone al niño en una situación difícil para poder expresar sus conflictos. ¿Sí? Y si no puede expresar su conflicto, el niño no puede elaborarlos. Después tenemos a René Spir, que ella, a ver, se apoya en todo lo que son los estudios de la psicología en realidad genética, ¿sí? Y hace descubrimientos sobre los tres organizadores del psiquismo, ¿sí? Uno, la sonrisa, ¿sí?, que era representante de lo que es el rostro de la mamá; la angustia, que aparece en el 8º mes; y la aparición del gesto de negación, que la aparición del gesto de negación son frutos de una larga experiencia. ¿Sí? Después tenemos a Meller, que también realizó toda su formación con Freud y la realizó también con Feretzky, que ella, ¿qué hace? Descubre cómo en el proceso este de separación e individualización, ¿sí?, por lo que pasa un niño con, con respecto a la figura materna, existe una serie de fases que en realidad puede darse posteriormente a ese proceso de separación. Por eso muchas veces el niño tiene ciertos conflictos. ¿Sí? Después tenemos a Erikson, que lo hemos nombrado ya en algún momento, que él emigra a los Estados Unidos y ejerce durante muchísimos años como psicoanalista infantil. Él desarrolló todo lo que es el concepto de identidad, ¿sí?, y la formación en los individuos, y para él, en todo ser humano, está en juego tres aspectos. Uno era lo somático, lo que uno somatiza. El otro, lo psíquico. Y tercero, lo social. ¿Sí? Y que estos tres pueden ser estudiados separados. Pero es mucho mejor si se estudia como parte del mismo proceso. ¿Sí? Porque si nosotros estudiamos lo somático, lo psíquico y lo social juntos, ¿sí?, ahí se puede adquirir una identidad. Bien. Después tenemos a Bruno Bettelheim, que también desde un principio se interesó por los niños, más que nada por los niños con autismo infantil,
¿sí? Eh, Él llegó hasta acoger a niños en su propia casa, ¿sí? Eh, a niños también internados en campos de concentración juvenil. Él en su juventud había sido también internado en uno de estos campos de concentración bajo el dominio de los nazis. Entonces él relacionó todo su interés en trabajar con niños autistas, ¿sí? Con el sentimiento de culpa, ¿sí? Que acompaña a todas esas personas a lo largo de toda su vida por sobrevivir a la reclusión en los campos de concentración. Entonces él durante muchos años dirigió una institución que era encargada de acoger a niños psicóticos y aplicó los principios del psicoanálisis infantil, ¿sí? Y el psicoanálisis infantil también tuvo una difusión acá en Argentina, ¿sí? En manos de Averasturi, ¿sí? Arminda se llamaba, Arminda, sí, Arminda Averasturi, que ella fue la pionera y además la promotora de la formación para analistas jóvenes acá en Argentina, ¿sí? Ella en realidad todo lo que fue su trabajo, su labor, más que nada, se extendió a lo que es la creación de grupos de estudios, ¿sí? En colaboración con pediatras, en colaboración con odontólogos, además de la creación de grupos de padres y de orientación para otros profesionales relacionados con la infancia, ¿sí? Y después tenemos en Francia a Dolto, Francois Dolto, que también es considerado una de las figuras míticas dentro del psicoanálisis infantil, ¿sí? Eh, Dolto en realidad parte de lo que es la necesidad y la estructuración de la relación de la madre y el bebé, ¿sí? Esa diada. Bien, ella empieza a observarlo de una parte más humanística, ¿sí? Entonces, esa diada que es estructurada se da solamente si la madre tiene en mente al padre. ¿Para qué? Para que el bebé no quede aprisionado, ¿sí? En la complacencia del deseo materno. Bien, entonces presta muchísima atención a todo lo que es el entorno familiar. Le da importancia a estas entrevistas que yo les comenté antes, preliminares con los padres. ¿Para qué? Para averiguar quién es el que sufre, cómo es la dinámica familiar, el lugar del niño en el narcisismo de los padres, el entramado que hay entre la madre y los infantes, el contexto, la lengua que se habla, ¿sí? Y así ella intentaba darle significado al niño dentro de la economía psíquica de la madre. A veces realizaba también entrevistas eh, o entrevistas terapéuticas, ¿sí? También con los padres y la familia entera, por decirlo de alguna manera. Bien, entonces, hoy en día, el psicoanálisis infantil, ¿en qué se basa? ¿Qué me puede decir más o menos en qué se basa el psicoanálisis infantil hoy en día? Un psicólogo, ¿qué hace el psicólogo? ¿O a qué vamos al psicólogo? Vamos a arrancar por ahí. ¿A qué vamos al psicólogo si tendríamos que ir al psicólogo? Vamos a ¿Nadie? buscar una solución. Buscar una solución, sí. Para buscar una solución. Sí, ¿qué más? ¿Alguien más? Gracias, Germán. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Hola, Sole. Bien. Y al psicólogo, por ahí siempre vamos
por el tema de que por ahí entramos en pánico o entramos en depresión, sea por lo laboral, por lo sentimental, por la pérdida de un familiar muy querido. Y por ahí el psicólogo lo que hace es como evaluarte y buscarte la solución. Te quiero decir, por ejemplo, no sé, vos estás depresivo por algo y ellos como que empiezan a profundizar en tu niñez, en tu adolescencia, es como que van buscando por ese lado. Además de ayudarte, es porque vos, si estás depresivo, es o por un problema, por ejemplo, laboral. ¿No? Laboral te peleaste con un Sí, compañero y en ese entras en eso del en querer renunciar, entonces ¿qué hace? Vas al psicólogo y el psicólogo por ahí, la pelea es tonta, por decirlo, no es una forma de decirlo. Entonces lo que hace es buscarte en el interior, en tu interior, que puede llegar a ser, porque tuviste un problema de chica y es como que abre un abanico, que después decís, wow, cuántas cosas tenía adentro y no sabía cómo que existían. Por ejemplo, yo he ido al psicólogo, cuestiones mías personales, y yo igual. Y esa pérdida fue a mí como que me hundió en depresión. Ahí empezó a salir todo. Es como que ellos, no sé si me explico. sí, se cortó, pero me imagino que dijiste algo como que ellos hurgan, por decirlo, nuestro inconsciente para buscar cuál es el conflicto real, porque muchas veces, verdad, nos pasa eso. Nosotros, por ejemplo, a ver, asistimos al psicólogo, como dijo Sole, porque nos peleamos con un compañero y realmente queremos renunciar y estamos mal y no sabemos qué hacer porque la plata la necesitamos, pero cuando vamos al psicólogo nos damos cuenta que el conflicto no viene de ahí, de que yo me peleé con el compañero, sino que viene desde hace mucho tiempo atrás, quizás. ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces, acá lo que es Entonces todo como, utiliza perdón, el ¿no? método Por ahí está filosófico, mal la ¿verdad? frase. aguantame, Germán, un ratito. Sole, ¿cómo decías? Perdón. Que la verdad que por ahí la persona que no va al psicólogo, lo primero que te dice es que son amansa locos, los psicólogos. Ah, sí, totalmente. Es como que tienen eso, porque ellos eso del color rojo, cuando quisiste acordarte, tenés todos los colores habido y por haber, que vos decís, acá viene el problema. Bien, gracias, Sole. Germán, ahora sí te escuchamos, perdón. El psicólogo utiliza principalmente el método filosófico, que son tres: la duda, la pregunta y la justificación. Totalmente. En lo que es digamos, el psicoanálisis infantil, en realidad, eh, utilizan, como yo les dije, el juego, ¿sí? El juego es el principal vínculo, ¿sí? Para que el niño, como les dije antes, exprese sus conflictos, exprese sus emociones que están en el inconsciente, para que el especialista pueda interpretarlas, ¿sí? También es importante el tema de la relación terapéutica, ¿sí? Que haya una buena relación entre, en este caso, el niño, obviamente, y el psicólogo. Muchas veces he escuchado a personas grandes, adultas, que dicen, yo fui al psicólogo, pero no me sirvió para nada. Hay que buscar realmente el psicólogo que te sirve a vos, ¿sí? O nos vamos haciendo amigos de todas las personas que nos cruzamos en la calle. No, con el psicólogo pasa lo mismo, ¿sí? Y en la parte de infantil, más todavía, ¿sí? También analizan el papel de los padres. Los padres también se involucran dentro del psicoanálisis infantil, ¿sí? Porque buscan comprender esto de la relación con el niño y cómo influyen los padres también en su desarrollo. Sí, Germán, te escuchamos. También emplea la parte epistemológica,
que es el estudio del conocimiento humano. Bien, también emplea todo lo que es la transferencia, ¿sí? Donde el niño establece esa relación con el analista. Sí, bien, bien. En realidad, el psicoanálisis infantil busca, más que nada, primero comprender los conflictos esos del inconsciente del niño, ¿sí? Ayudarlo a poder resolver esos conflictos y así va a mejorar todo lo que sería su salud mental. Y otra parte que también hace el psicoanálisis infantil es ayudar a los padres a que nosotros podamos comprender mucho mejor a nuestros hijos, que podamos establecer con nuestros hijos una confianza que sea positiva, una crianza saludable, ¿sí? Bien, usa palabras sencillas, obviamente, el psicólogo infantil con los niños. Busca el método de interés del niño para poder llegar a analizarlo. ¿Sí? ¿Qué quiere saber el psicólogo? ¿Qué hacen? ¿Por qué hacen las cosas? ¿Sí? ¿Por qué tienen esas emociones, esos miedos, esas fantasías, esos sueños, esas experiencias? ¿Sí? Si yo voy al psicólogo y digo, ay, a mí no me ayudó para nada, pero fui al psicólogo y le hablé de lo que el psicólogo quería escuchar, pero nunca hablé realmente de lo que a mí me dolía, por ejemplo. Y no, ¿cómo me va a ayudar el psicólogo? El psicólogo no tiene la bola mágica que dice, ay, a ver, Agostina, ¿cuál será tu conflicto? Ah, acá me sale que... No, si Agostina no lo cuenta, no lo expresa, no se abre, y el psicólogo no es mago, ¿sí? Imagínate que a nosotros como grandes, como adultos, nos cuesta hablar, en un niño que por ahí no expresa quizás sus emociones correctamente, es mucho más difícil. Por eso emplean mucho el tema del juego, ¿sí? Se hace todo a través del juego, como comienza en el jardín. En el jardín se aprende a través del juego. Bueno, acá exactamente lo mismo. Mariana, ¿dónde anda Mariana? Buenas No la tardes, veo. profe. Buenas tardes. Bueno, mire, ¿sabe qué? Que con el tema del psicólogo que estaban diciendo, bueno, yo fui una vez que lo conté en la clase, el motivo por el que fui. Cuando empecé, era un tema en realidad que iba por mi nene. Me dice, bueno, dice, primero vamos a empezar con vos, porque dice, yo para saber cómo debo tratar el problema o lo que vos quieras saber para explicarle a tu hijo, te tengo que analizar a vos. Bueno. Empecé a contarle al psicólogo por qué iba, por qué motivo y por qué el motivo de que su papá podía explicar a mi hijo lo que quería saber. Bueno, fui a una sesión, le expliqué todo. Cuando empecé a analizarme yo, que me empezó en realidad analizando a mí, en la segunda sesión me confundió con otra paciente, donde me contó algo que no me tenía que contar. Bueno, yo digo, o el psicólogo, o yo estoy equivocada, o el psicólogo no está bien en su papel de psicólogo, porque imagino yo que cómo me va a confundir con otro paciente. Estaba muy Bueno, estresado. claro, me contó algo y yo después le dije, mire doctor, a mí me parece que yo, primero que nada, le conté el motivo por el cual empezaba a venir. Y me dijo, uy, discúlpame, fue un error en el cual tengo tantos pacientes que quizás vienen con parecido a tu tema o resto de lo que se analizan, ¿no? Me quedé desconcertada, digo, tengo que ir de nuevo a un psicólogo, realmente estoy segura de querer confiar en un psicólogo, porque si se confundió, teniendo, no sé, en donde yo vivo no hay tampoco tanta generación de ir al psicólogo, no es algo muy normal en donde yo vivo, y me quedé pensando en eso. ¿Está bien o está mal? Creo que está mal o no. Es Un una error duda que tengo, bastante, ¿no?
es un error bastante grave, porque es verdad, como vos decís, a ver, uno como ser humano dice, che, y si después de mí va Agustín y le cuenta mis conflictos confundiéndose conmigo y todo el mundo va a saber, por más que no de nombres. Un error bastante grave el que cometió el psicólogo ahí. No estoy para juzgarlo ni nada por el estilo, porque, a ver, todos nos confundimos, nos puede pasar, somos seres humanos, eh, pero en temas de salud es medio complicado. Es como que yo vaya al doctor y no sé, a ver, me tienen que hacer una cirugía para sacarme la vesícula y después va Sheila y se confunde conmigo y Sheila termina en la sala de operaciones sin vesícula y era a mí la que me tenía que sacar la vesícula, no a ella. Bueno, con el psicólogo es más o menos parecido. Un error para mi gusto, bastante caótico lo que hice. Que puede pasar, sí puede pasar, pero no estaría bueno que pase. Agostina. Sí, respecto a eso también le puede causar problemas al niño que tenía que ayudarlo a resolver ciertos problemas y le puede generar otras inquietudes al niño sin querer por una negligencia, porque es lo que es, porque supongo que entre paciente y paciente también él, como psicólogo, como profesional, se tiene que tomar el tiempo para ver, decir, bueno, me toca tal paciente, recordar si tuvieron sesiones anteriormente o preguntar, ¿no? Porque puede causarle muchísimos problemas, no solo a ella, porque también se confundió ella, pero también le puede causar al niño una gran preocupación porque le puede preguntar, no sé, otra cosa, y el niño no va a entender, no va a saber explicar tampoco, porque no es por lo que está pasando o no es lo que necesita hacer o decir o contar en todo caso. Claro, para eso, como vos decís, existen las fichas médicas. Estaría bueno que 5 minutos antes de que entre el paciente le des una ojeada a la ficha médica. A ver, chicos, yo doy clase y tengo anotadito todo lo que doy en la última clase. Por ahí se me pasan, sí, porque soy un ser humano, obvio, pero todos los días antes de arrancar la clase, media hora antes, digo, bueno, acá anoté última clase, adolescencia, había quedado en la página 19, debía subir los videos, que ya lo subí, el video pues me había olvidado, pero lo vio y lo subí. Próxima clase, el niño para el psicoanálisis. Bueno, si no les doy cualquier cosa. Con los médicos debería ser así, pero bueno, a veces pasa. Otra cosa, con respecto a la ley 26.061 de los derechos de niñas, niños y adolescentes, les quiero compartir un videito, es un videito muy pequeño para que después charlemos con respecto a eso, que se los voy a compartir en este momento. Ahí está. Vamos a subir el volumen hasta... Ahí está. Todos los niños tienen derechos. Tenés derecho a la vida, a su disfrute y protección. Tenés derecho a una familia que te cuide, te dé amor y afecto. Tenés derecho a saber quién sos, cómo te llamás, quién es tu familia y de dónde venís. Tenés derecho a tener tu documento de identidad. Tenés derecho a jugar, a disfrutar del tiempo libre y a practicar deportes. Tenés derecho a una vida saludable y recibir atención cuando te enfermes. Tenés derecho a la educación pública y gratuita y a que en la escuela te enseñen cosas que te ayuden a crecer. Tenés derecho a no trabajar y ocupar tu tiempo en ir a la escuela y jugar. Diversidad cultural. Tenés derecho a que respeten tu origen, costumbres y creencias. Tenés derecho a que te protejan de toda forma de violencia, agresión o maltrato. Tenés derecho a ser escuchado, a que tus opiniones sean tenidas en cuenta. Tenés derecho a vivir en un ambiente sin contaminación y disfrutar de la naturaleza. Tenés el derecho de conocer tus derechos, las leyes que te protegen, a recibir información pensada especialmente para vos
a crear e imaginar y expresar libremente tus ideas y opiniones. Tenés derecho a que el Estado te ayude y te proteja. Que hoy, como todos los días, se respeten los derechos de todas las niñas, niños y adolescentes. Bien, ese videito les quería compartir. Ahora sí vamos a hablar un poquito de la ley 26.061 de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Primero que nada, ¿qué son los derechos de los niños? ¿Sí? Son un conjunto en realidad de normas jurídicas que los protegen, ¿sí? Que son de orden público, que son indivisibles, que son independientes, que son intangibles, ¿sí? Es una ley que surge el 28 de septiembre del año 2005 y que puso, por decirlo de una manera, el fin a casi un siglo de lo que es el patronato de lo que es en realidad la infancia en sí. Ahí está. Bien, entonces, es una ley que protege, como le dije antes, a los niños, niñas y adolescentes hasta los 18 años de edad, ¿sí? La ley es de aplicación obligatoria, ¿bien? Y los niños tienen derecho a ser oídos, a ser atendidos en cualquier ámbito, sea cual sea la forma de manifestarse. ¿Y quiénes son los que están obligados a que la ley se cumpla? La familia, la sociedad y principalmente el Estado, ¿sí? Ellos deben protegerlos, ¿sí? Y deben afiliarlos en cualquier situación. ¿Y cuáles son esos derechos de estas personas menores de edad? Primero que nada, el derecho a ser respetados en todos los aspectos, ¿sí? Tienen derecho a hacer deporte, a jugar, a disfrutar de un ambiente sano, a no sufrir humillaciones, a no sufrir abusos de ningún aspecto. Tienen derecho a conocer a sus padres biológicos, tienen derecho a mantener un vínculo con ellos, salvo que puedan provocarle daño, ¿no? ¿Sí? Tienen derecho, por ejemplo, a tener una familia alternativa o adoptiva que los críe cuando no pueden tener contacto directo con sus padres. Tienen derecho a recibir educación, tienen derecho a gozar de los beneficios de la seguridad social, tienen derecho a tener su documento, su nombre, su nacionalidad, su propio idioma, tienen derecho a expresar sus opiniones en la familia y que la familia las tenga en cuenta, tienen derecho a la salud, ¿sí? Toda institución debe atender prioritariamente a niños, niñas y adolescentes y a madres embarazadas. ¿Sí? Bien. ¿Qué otros derechos tienen, por ejemplo, los adolescentes a partir de los 13 años en esta ley? Y escuchen bien esto, a trabajar. A partir de los 13 años, el niño tiene derecho a trabajar siempre que no esté en peligro cualquier aspecto de su salud. ¿Sí? Tienen derecho a casarse. Está en la ley, ¿no? Y si es mayor de 16 años, se lo considera como un adulto para todas las decisiones que se refieren al cuidado de su cuerpo. Y ustedes van a decir, pero profe, 16 años todavía es un niño, una niña. Sí, pero está en la ley. ¿Sí? Tienen también derecho a la prohibición de discriminar por embarazo, por maternidad y paternidad. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, no sé, vamos a poner un caso, una niña de 16 años que está embarazada y va a la escuela, va al colegio, y el colegio le dice, no, embarazada, vos no podés venir a la escuela, te expulsamos, te vas porque embarazada no podés estar en la escuela. No, tengo derecho a la educación y hay una prohibición de discriminar por maternidad o paternidad.
en todos los ámbitos, ¿no? Yo puse la escuela por decirlo, ¿no? Bien. Después hay derechos especiales. Sí, Mariana, decime. Una pregunta, profe, ¿y si el colegio es privado, No tiene nada también que ver. rige la ley? Sí, es una ley nacional que abarca Ah, toda bien, bien, Argentina. bien, bien. Era mi Eso está duda. bueno por ahí conocer las leyes. Claro, era porque, por ejemplo, yo cuando iba a un colegio privado, que era un colegio católico, pasó un caso de la primer chica en el colegio de 15 años que se quedaba embarazada. No sabe, fue un revuelo en el pueblo, no por la edad, una por la edad y otra porque iba a un colegio católico donde vio que eran todas monjas, antes había sido un colegio de monjas, y Mm. después vino el problemita, y por eso preguntaba igual era la ley de que no le podían prohibir terminar los estudios, ¿no? En el Sí, colegio. es la ley. Cuando mi hermana iba a un colegio también católico, una compañera también quedó embarazada y se armó un revuelo, porque la chica tenía 15 años y desde la escuela quería que no vaya más, y bueno, se conoció la ley y los padres le dijeron, mi hija tiene el derecho totalmente de asistir a la escuela, seguir asistiendo a la escuela, y le tuvieron que dar el tiempo de maternidad cuando ella tuvo a su hijo, de asistir hasta muchas veces a clases con su niño. Y no les quedó otra, no estaban muy contentos, pero es un derecho. Que no estaban muy contentos, porque encima tenía, por ejemplo, catecismo, te daban en el mismo colegio, así que, y la chica embarazada y todas la miraban como extraterrestre, ¿no? Porque era algo muy nuevo. Hoy es normal, pero en ese momento, 20 años antes, era muy raro, y más en un pueblo, ¿no? Que en una ciudad es como medio más, más expresivo, pero bueno. Pasa, pero bueno, como te dije, a ver, está la ley y no discrimina a escuela católica, escuela pública, escuela privada, o sea, educación es educación en general, ¿sí? Después, como les decía, a ver, hay algunos derechos especiales, que son derechos especiales que tienen al nacer, ¿sí? Tienen derecho a ser identificados en forma inmediata para que puedan ser inscritos en lo que es el registro civil. Y si la madre o el padre no tienen documento, el Estado debe hacer lo que sea necesario para la identificación de ese recién nacido, y es un trámite que es gratuito, ¿sí? Después tienen derecho ante la justicia a participar de todo procedimiento judicial en el que ellos estén involucrados. Tienen derecho a ser escuchados y tienen derecho a tener un abogado. ¿Sí? Después hay medidas de protección integral que se llama, que son decisiones para protegerlos cuando sus derechos son, digamos, amenazados o son violados. ¿Sí? ¿Y cuáles son esas medidas de protección? Primero, mantenerlo con su familia en medida que se pueda, obviamente. Después, si no, incluirlos en un programa que busque fortalecer y apoyar a esas familias, darles ayuda económica si hay necesidades básicas que están insatisfechas, incluirlos en lo que es el programa de asistencia integral a las embarazadas y darle tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico. Y después hay otras medidas que son medidas que se llaman de protección excepcionales, que, a ver, esas medidas es, por ejemplo, estar por un tiempo en otro ámbito familiar, pero con personas vinculadas a ellos por X motivos de los padres, ¿no? Y hay otras excepciones que pueden vivir con un grupo distinto al de la familia. Pero ¿cuáles son esos requisitos para que se permitan esas medidas? Primero, que se cumplan todas las medidas de protección integral, ¿sí?
tener en cuenta la opinión de ese menor, ¿sí? La convivencia entre los hermanos, no separarlos, y que las autoridades tome la medida excepcional. Se debe informar dentro de las 24 horas al juez de familia que corresponda cuando esa medida excepcional, de protección excepcional en los niños, se tomen, ¿sí? Es una ley en realidad que establece todo lo que es principio de igualdad y no discriminación, deber de comunicar, y lo que es principio de efectividad y deber del funcionario de recepcionar, por decirlo de una manera, todo lo que son las denuncias. ¿Sí? Hay muchas más, más derechos que están dentro de la ley, que quiero buscarla a ver si la encuentro enseguida al PDF. Acá, a ver si lo encuentro, sí, acá, ley, ahí está. Uy, qué mal que se me abrió acá. Bueno, lo voy a pasar para el otro lado porque no veo. Ahí está, justo se me abrió. A ver, vamos a leer algunas de las que encuentre, a ver. Bien, derecho a la libertad, ¿sí? Derecho al deporte y al juego recreativo, que lo dije, derecho al medio ambiente, derecho a la dignidad, hablo, a la dignidad, a la reputación, a la propia imagen, derecho a participar y expresarse libremente con todo lo que son sus opiniones, que ese también lo nombré, el derecho a la seguridad social, ¿sí? También tienen derecho, como les dije antes, al tema de la asesoría, ¿sí? En la parte judicial, a participar en todo ese procedimiento, a recurrir ante el superior frente a cualquier decisión que afecte a ese niño, ¿sí? Después tienen derecho a que el sistema de protección integral de los derechos a lo que son organismos, entidades, servicios, la planificación, la coordinación de todas estas políticas justas. Después habla también de todo lo que son los derechos de protección integral de los niños, cuáles son las medidas en realidad de esos derechos. Tienen derecho, como les dije antes, por ejemplo, a tener el documento, a tener su propia identidad, tienen derecho a la vida, ¿sí? A la vida privada, a la vida íntima, familiar, por decirlo de alguna manera, tienen derecho a la integridad personal, ¿sí? Tienen derecho, a ver qué más podemos leer, si va a estar tan chiquito que no leo nada yo acá. Bueno, hacer oídos, eso ya lo leímos. Bueno, no veo mucho, gente. Pero más o menos de eso en realidad trata tan chiquita la letra que no veo nada. Trata la ley, ¿sí? La ley en realidad tiene varias partes, ¿sí? En la primer parte, más que nada al principio de todo, perdón, al principio de todo tenemos lo que son las disposiciones generales, ¿sí? Después ya arrancamos con todo lo que sería los principios, los derechos y las garantías, que arranca desde lo que es el artículo 8, ¿sí? Ese va del artículo 8 hasta ahí les digo, para que lo tengan en cuenta, hasta el artículo 31. Después arranca todo lo que es el sistema de protección integral,
¿sí? De los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que va desde el artículo 32 hasta lo que es el artículo, si yo no me equivoco, 41. Después está todo lo que es con respecto a los órganos administrativos de protección, que va del artículo 42 hasta lo que es el artículo 42 solamente. Y después está todo lo que es la Secretaría Nacional, que eso ya no nos incumbe tanto, y el Consejo Federal. Lo que sí es el tema de el defensor de los derechos, que es el capítulo, si yo no me equivoco, 3, que arranca del artículo 47, que habla de esto, de los derechos con las partes jurídicas, ¿sí? Que muchos por ahí tampoco lo saben, ¿sí? La parte jurídica está por ahí bueno saberlo cuando uno, a ver, por ejemplo, no digo, cuando hay conflictos entre sus progenitores, está bueno también saber esa partecita de los derechos que tienen nuestros hijos, porque muchas veces nosotros, como adultos, creemos que hacemos las cosas bien, porque como digo siempre, no nacemos con el manual abajo del brazo de cómo ser padres, y muchas veces estamos vulnerando esos derechos de los niños sin darnos cuenta, ¿no? Porque no lo sabemos, porque no lo conocemos. Bueno, está la ley 26.061, que está buena que la lean, sé que es larga, bueno, tampoco es tan larga, pero es larga comparada con otras, que la lean para que sepan los derechos que tienen los niños. Todos tenemos un niño cerca, ¿sí? Ya sea un hijo, ya sea un sobrino, ya sea un vecino, ya sea el hijo de nuestro amigo o nuestra amiga, ¿sí? Tienen derecho, eso quiero que lo sepan. Hasta ahí nosotros terminaríamos con lo que es el módulo número 1. Yo les habilité lo que es el módulo número 2, que ahí hablamos puramente de lo que es el acompañante terapéutico, ¿sí? De lo que trata, de cuál es su rol, cuáles son sus funciones. Vamos a hacer también una diferencia entre acompañante y cuidador, que es algo que muchas veces uno suele confundir por el mero hecho de no saber el significado de cada uno. También vamos a charlar de la diferencia que hay entre hospital de día y hospital de noche. Vamos a hacer mucho hincapié en el tema del vínculo con el paciente, ¿sí? El acompañante terapéutico y el paciente. Y también vamos a hablar de algo muy importante, que es el encuadre, que ya se los voy a decir de qué trata, el encuadre y el contrato, que dentro del acompañamiento terapéutico es algo de lo más importante, que hay que hacerlo de primera mano, por decir de una manera, ¿sí? Dentro del encuadre, les comento así para que sepan nomás, entra que lo primero que debemos hacer es definirle en realidad cuál es nuestra labor, cuál es nuestro rol como acompañantes terapéuticos, porque muchas veces, como dije, se confunde. ¿Sí? No somos niñeros, no somos asistentes, no somos, enfermeros, no somos cocineros. Entonces, lo primero que se hace es definirle cuál es nuestro rol y cuál es nuestra función. Después, ahí dentro del encuadre, tenemos que definir los horarios, los honorarios y el espacio, que ya vamos a charlar la clase que viene, que es súper fácil, pero son definiciones que hace falta saberlas para el día de mañana, cuando ustedes tengan que aceptar o no un trabajo, tengan siempre en cuenta esto primero, ¿sí? Bueno, a ver, ¿cuál es mi espacio donde yo voy a trabajar? Bueno, a ver, Agostina, yo necesito que vos hagas un acompañamiento a mi hija en horario escolar. Mi hija va por la mañana, entra 7:15 de la mañana y sale 12:15.
Bueno, el horario de trabajo de Agostina es de 7:15 de la mañana a 12:15. ¿A dónde? En la escuela. Bueno, me dice Agostina, a ver, vamos a trabajar con obra social, con prepaga, particular. No, yo te voy a pagar particular. Bueno, Agostina, ¿cuánto me vas a cobrar? Y yo cobro X plata, pero de principio, ¿no? Siempre eso lo definimos de principio, como cualquier trabajo, chicos. ¿Sí? Porque después, ¿qué pasa? Vamos a estar más pendientes de decir, al final yo le acepté el trabajo a Naida y estoy 5 horas en la escuela y me paga 2,50 pesos, no me sirve, pero lo aceptaste. Entonces, aprendamos a hablar y aprendamos a pedir las cosas concretas. No, mira, Naida, yo la hora la cobro 15.000 pesos, 20.000 pesos. Después está en mí si yo te digo que sí o que no. Pero no regalemos tampoco nuestro trabajo, pues no está bueno regalar nuestro trabajo, nuestro saber, nuestro tiempo. ¿Sí? Bien, yo como siempre digo, en la parte de acompañamiento terapéutico somos muy humanistas, pero tampoco es que debemos regalar nuestro trabajo y nuestra labor. ¿Sí? ¿Tenemos que poner la parte humana? Sí. Sí. Pero si no, todos trabajaríamos ad honores. Y no es así. Entonces, la clase que viene, comenzamos con lo que es el módulo número 2 y ahí vamos a definir la fecha del examen del módulo número 1. ¿Sí? Vayan estudiando, lo único que les digo, vayan estudiando porque van a tener el examen. ¿Sí? Sole, ¿tenías algo para decir? Sí, ¿qué tal? Disculpe que justo largué la carita de risa, pero porque toqué mal, no por nada. Una consulta, profe. Nosotros, el día que tengamos que hacer acompañante terapéutico en la escuela, ¿qué estamos? ¿Dentro del salón con el alumno? Sí, exactamente. Dentro del salón, en los Las cuatro. recreos, en los talleres, todo lo que tenga dentro de la escuela. Pero al no ser equipo de la escuela, ser particular, ¿igual podés ingresar al aula y todo? Tenés que ingresar al aula. Ah, bien. No, Más que nada tu acompañamiento se va a basar dentro del aula. Después, obviamente, en el recreo también tenés que estar. bien. En la hora de gimnasia también tenés que estar. Bien. ¿A vos? Respecto a eso, por Bien. ejemplo, uno trabajando particularmente tendría que hablar con los directivos para poder ingresar y todo eso. Obvio. ¿Nos encargamos nosotros o los padres? Ambos. ¿Sí? Que pide una reunión con los directivos, con los docentes, todos los que estén a cargo de la institución, y ahí, obviamente, la institución primero no se puede negar, ¿sí? No se puede negar a decir no, pero acuérdense que lo vamos a hablar la clase que viene, nosotros, ¿sí? Cuando yo digo particular, hablo de que no trabajamos con una obra social o con una prepaga. Sí, el acompañante terapéutico siempre trabaja con un equipo multidisciplinario. Lo vamos a hablar la clase que viene. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Nosotros trabajamos con un equipo multidisciplinario. Porque nosotros seguimos pautas del líder, por decirlo de alguna manera, de ese equipo multidisciplinario. Es él quien nos va a decir lo que tenemos que hacer. Que lo vamos a charlar la clase que viene cuando hablemos de realmente qué es un acompañante terapéutico, cuáles son las funciones, cuál es el rol. ¿Sí? Se presupone que si no hay un equipo terapéutico, no hay acompañante terapéutico. ¿Sí? Bien.
¿Alguien más tiene algo para decir antes de retirarnos? Acá en mi pueblo hay un acompañante terapéutico que acompaña a una niña, pero yo no la he visto, la ha visto mi hija que va a la escuela y dice que ella se encuentra fuera del salón, no dentro del salón. Hay que ver cuál es realmente su labor dentro del aula, pero si vos haces un acompañamiento escolar, vos tenés que estar todo el tiempo con la persona que acompañas. Es raro. Ah, bien, bien. Sí, porque Raro bueno, que yo como sea, ella excepto, entra... a ver, perdón, Sole, vamos a suponer, a ver, una niña, niño, que su única dificultad que tiene es, vamos a decir, la movilidad de los miembros inferiores. Dentro del aula mucho no se necesita, quizás es un caso así particular, No, en que el puede caso estar de esta haciendo un niña, acompañamiento. Sí, en el caso de esta niña, ella creo que tiene, ella en sí, su movilidad de miembros inferiores y superiores está bien. Ella creo que convulsionó de muy chiquita, el problema de ella son el tema de las convulsiones, que bueno, todos sabemos lo que eso lleva a las convulsiones, al ser de tan bebé. Y yo le preguntaba, porque bueno, mi hija yo la dejo a la escuela y listo, me retiro. Y le pregunté, le digo, justo se llama María la chica, le digo, María, ¿está en el salón? No, no, dice mamá, dice, ella está afuera. Por eso ahora cuando me dijo, bueno, por ahí, ella sí creo que va a necesitar, porque además es hiperactiva la nena también, entonces por ahí no, me parece raro que esté afuera del salón y no dentro del salón. Por ahí puede llegar a ser que el docente no acepte que esté dentro del salón. Digo yo, no sé. sí. En el caso de esto de las convulsiones hay que ver si la nena realmente tiene afectada la parte neurológica o no. Si no tiene afectada la parte neurológica, me parece innecesario que haya un acompañante terapéutico, pero particular lo hablo, lo que yo pienso, y si realmente las convulsiones le generaron algún tipo de trastorno en la parte neurológica, creería que el acompañante debería estar dentro del salón con ella. Pero hablo de Y una vivimos opinión en un pueblo. particular, y esta la doy yo. ¿Cómo, Bien, Sole? bien, bien, lo voy a averiguar. Que vivimos en un pueblo, Dale. por ahí todos nos conocemos. La verdad que lo voy a hablar con ella, le voy a consultar a ver qué me dice. Preguntale, decirle, mirá, yo estoy estudiando algo y algo que me llama la atención y quisiera saber para interiorizarme un poco y después venirnos chismosear. Listo, genial. Está bueno para analizarlo el caso. Claro, hay que ver bien cuál es el Bien. caso. Sí, 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 lo voy a hablar con ella. Acá somos en un pueblo, todos nos conocemos y lo voy a hablar. Bien, Sole. Diana, al principio cuando comenzamos la clase, que creo que estaba Agos nomás, pobrecita, les dije que el viernes que viene, sí, el próximo viernes vamos a recuperar la clase, les voy a avisar a qué hora, me tengo que explicar qué horario está desocupado Meet, porque el próximo viernes, el día viernes, porque el viernes no doy clase yo. Entonces yo tengo tiempo, si no siempre termino a las 8 de la noche, 9 todos los días, de lunes a jueves. Así que el jueves próximo que nos vamos a ver, ahí les digo el horario de a qué hora nos vamos a encontrar el viernes para recuperar la clase que yo no pude asistir. Sí, está bien. Me tilde. El horario, perdón, de la clase que yo no pude estar, que va a ser el día viernes, y recuerde que quien no pueda ingresar ese día viernes, la clase va a quedar grabada, ¿sí? Pero nos vamos a encontrar ese viernes para poder recuperar la clase que no di. Ya les habilité, como les dije, el módulo número 2. El módulo número 2 no es largo, es muy corto, así que quien pueda lo lee para la próxima clase, así lo comenzamos de cero y con todo, un poquito de
historia, empieza con la historia del acompañamiento terapéutico, cómo surge el acompañamiento terapéutico, ¿sí? Un beso enorme a cada uno de ustedes, muchísimas gracias por estar, por bancarme también, y nos vemos el próximo jueves a las 3 de la tarde, en punto comenzamos, ¿sí? Gracias, profe. Chao. Gracias a ustedes, chao, chao. Nos vemos. Buen fin de... Gracias a todos. Igualmente.